Capítulo V. El séptimo sello y las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1, 11, 19. El séptimo sello. Apocalipsis 8, 1. Superíndice 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mucho se ha debatido acerca del significado de esta media hora de silencio. Algunos sugieren la posibilidad de que esto sea un eco de la tradición judía según la cual, de igual modo que al principio, antes que Dios creara los cielos y la tierra, hubo silencio, así también habrá silencio al final. Luego, este silencio anuncia el principio de toda una nueva creación. Sea cual fuere el caso, nos encontramos aquí ante uno de los momentos más dramáticos y menos notados en todo el Apocalipsis. Imaginemos que estamos presentes en la iglesia de Tiatira cuando por primera vez se lee el Apocalipsis, en voz alta y a toda la congregación. Según se va leyendo el libro, y se abre cada uno de los sellos, la expectativa va en aumento. Ahora, por fin, llegamos al séptimo sello. Si hasta aquí se han escuchado voces como las de grandes cataratas, truenos estruendosos y el rugir de leones, ¿qué hemos de oír ahora? La tensión se siente en el aire. Por fin el lector dice, cuando abrió el séptimo sello, y lo que sigue es, un silencio de media hora. Al pensar en tal situación, casi escuchamos el sorprendido suspiro de la congregación. ¿Qué hemos de decir acerca de esto? Posiblemente lo mejor sea no decir nada, respetar el silencio, recordar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y aprender algo de lo que es esperar en Dios. Las primeras 6 trompetas, Apocalipsis 8, 2, 9, 21. Una vez más, Juan nos presenta una visión que se va desenvolviendo en 7 pasos. Y, también una vez más, los primeros pasos de esa nueva serie pasan rápidamente, de modo que esperamos ansiosamente el séptimo paso. Pero esta serie de trompetas que ahora empieza, como la anterior serie de sellos, también se prolongará hacia el final, aunque, naturalmente, quienes escuchan la lectura del libro por primera vez no lo sabrán. Este artificio, de tratar acerca de los primeros elementos, ya sean sellos, o ya trompetas, en pocas palabras, y luego prolongar los últimos, es un modo de advertirles a los lectores que, por muy rápidamente que parezcan moverse los acontecimientos, hay que tener paciencia y perseverancia. Al escuchar a uno de ellos leer en voz alta acerca de los 7 sellos, y cuán rápidamente pasan los primeros 4, aquellos primeros receptores del libro deben haber pensado que el fin estaba, por así decir, a la vuelta de la esquina. Ahora solamente faltaban 3 sellos. Pero entonces el quinto y el sexto se prolongaron. Y ahora, cuando por fin se abre el séptimo sello, resulta que hay 7 trompetas. Y en este caso también, se dirá poco de las primeras trompetas, pero no del resto. Y más adelante esos primeros oyentes del libro descubrirían que, después de los 7 sellos y las 7 trompetas, habrá 7 copas de ira. Luego, a pesar de lo que frecuentemente se dice, Juan no les está anunciando a sus lectores que el fin está cercano y que por tanto todo lo que necesitan es un poquito de paciencia. Les está diciendo más bien que el presente, al igual que el futuro, está en las manos de Dios, y que por lo tanto el fin, venga cuando venga, bien merece esperarlo y vivir en esa espera. Se prepara la escena, 8, 2-5, superíndice 2 y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Superíndice 3 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Esta es la primera vez que se mencionan estos 7 ángeles, excepto si son los mismos 7 ángeles de las 7 iglesias al principio del libro. Los 7 ángeles de la presencia eran un tema relativamente común en la literatura judía de entonces. Estos son los principales ángeles, los que están directamente en la presencia de Dios, o, como dice nuestro texto, ante Dios. Uniendo varios pasajes, la tradición les daba a estos ángeles los nombres de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel y Remiel. De estos, el único que se menciona por nombre en el Apocalipsis es Miguel, 12:7. Aunque, como en hebreo el nombre de Gabriel quiere decir Dios es mi fuerza, algunos sugieren que es a Gabriel a quien se refiere la frase ángel poderoso, en 5:2, 10:1 y 18:21. A estos ángeles se les dieron 7 trompetas. Como ya se ha dicho, este uso de formas verbales pasivas es un modo indirecto de decir que se trata de una acción divina.
Es Dios quien les da las trompetas a los ángeles, de igual modo que en el capítulo 6 fue Dios quien les dio a los jinetes su poder. Las trompetas son señal de la presencia e intervención de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se anuncia con el sonido de trompetas, o con un sonido de bocina muy fuerte, Ex 19, 16-19, 20-18. Por eso, los ritos religiosos solemnes también se anunciaban con trompetas, LV 23-24, 25, 9. Combinando ambas cosas, la alabanza de Israel ante los hechos gloriosos de Dios se expresa en términos del sonido de trompetas. Subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. Sal 47, 5. La trompeta también proclama la acción divina, Is 18:3, 27 horas y 13 minutos, y muy particularmente el Día del Señor, Joel 2:1. En Ezequiel 33, 2-6, que bien puede haber provisto parte de la inspiración para el pasaje que estudiamos, se habla de un centinela que vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta y avise al pueblo. Si en tal caso alguien no le presta atención y se prepara, su sangre será sobre su cabeza. En otras palabras, quien siendo avisado no toma las precauciones necesarias no puede culpar a otro por las consecuencias. Todo esto nos indica el propósito de las trompetas que están a punto de sonar. Las trompetas mismas, así como la destrucción que anuncian, son advertencias para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. Es por eso que las plagas y la destrucción no cubren toda la tierra, sino solamente parte de ella. Son advertencia para quienes sobreviven. El pasaje que estudiamos también tiene interesantes referencias al culto. Las oraciones de los santos, que parecen ser particularmente las oraciones de los fieles en la tierra, se unen al incienso que sale del altar, y todo se eleva en conjunto a la presencia de Dios. La impresión que se da es que el culto celestial y el culto de los fieles en la tierra se unen en un solo culto a Dios. Nótese que aún en el cielo el trono de Dios se encuentra por encima del altar. El culto celestial es todavía culto de las criaturas hacia su Creador. Pero lo que sigue es también importante. Las oraciones de los santos, unidas a las de la adoración celestial, regresan a la tierra. Y regresan en parte como expresión de la ira de Dios por lo que tiene lugar en la tierra. El ángel llena el incensario de fuego del altar y lo lanza sobre la tierra, donde hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto no ha de entenderse como un modo fácil de explicar los desastres naturales. Juan no se está preguntando por qué tales desastres ocurren, y su visión no pretende responder a esa pregunta. La pregunta del momento es más bien, ¿cómo han de soportar los creyentes las presiones de la sociedad a su derredor y la clara posibilidad de una persecución creciente? ¿Qué deberán pensar al ver que el mundo y la sociedad siguen su propio curso, aparentemente sin mayores preocupaciones, y desentendiéndose de la voluntad de Dios? ¿No se les castigará? Y la respuesta de Juan es un resonante, sí, se les castigará. Su castigo será tal que hasta los grandes desastres tales como los terremotos no son sino una advertencia de la ira venidera. Las primeras 4 trompetas, 8, 6-13, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Superíndice 1. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Superíndice 1 y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Superíndice 2. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Superíndice 3. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Como ya se ha dicho, el propósito de los grandes males que vendrán sobre la tierra no es una venganza cruel por parte de un Dios que se regocija al ver el sufrimiento de sus enemigos. Su propósito es más bien llamar al mundo a la obediencia.
Es por eso que el poder destructor de todas estas calamidades se limita a una porción de la tierra. Nótese, sin embargo, que mientras el jinete que surge al abrirse el cuarto sello recibe poder sobre la cuarta parte de la tierra, ahora la mayoría de los males que surgen cuando suena cada una de las primeras 4 trompetas alcanzan a la tercera parte del todo. La advertencia se va haciendo más severa, y las destrucciones son cada vez más amplias. Las calamidades que siguen a las primeras 5 trompetas, así como las que acarrean las copas de ira en el capítulo 16, nos recuerdan las plagas de Egipto, aunque no a manera de mera repetición. Los lectores judíos, o cualquier lector gentil profundamente conocedor de las escrituras hebreas, inmediatamente pensarían en las acciones portentosas de Dios al liberar al pueblo del yugo egipcio. Pero ahora verían que Juan les habla de acciones aún más portentosas. Esta alusión a Egipto es importante, pues muestra que el Apocalipsis compara al Imperio Romano y la situación existente no solo con el exilio en Babilonia, sino también con el cautiverio en Egipto. Así como la caída de Babilonia le puso fin al exilio, así también el Apocalipsis anuncia la caída de esta nueva Babilonia. Y así como las plagas le dieron fin al cautiverio en Egipto, así también estas nuevas y peores plagas le pondrán fin al orden existente de opresión e injusticia. Cuando el primer ángel toca la trompeta, el a granizo y fuego, nos recuerdan la séptima plaga de Egipto, Ex 9, 23-26. En Éxodo, aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, y hasta los árboles y la hierba. En Apocalipsis, al tiempo que hay también granizo, lo más temible es el fuego, que quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde. Juan nos sorprende con algunos ligeros toques inesperados. En todo este pasaje, y en buena parte de lo que sigue, lo que se destruye es la tercera parte de lo existente. Pero la hierba se quema en su totalidad. No se nos explica por qué. Bien podemos imaginar a aquellos primeros lectores haciéndose esa pregunta. Tales detalles inesperados despertarían el interés de la audiencia que escuchaba la lectura del libro, y les recordaría que Dios tiene siempre el poder y la libertad de hacer lo inesperado. La segunda y tercera trompetas nos recuerdan la primera plaga de Egipto, Ex 7, 19-21. Tanto las semejanzas como las diferencias resultan interesantes. En Egipto lo que desata la plaga es la vara de Aarón al tocar las aguas. Aquí el origen de la plaga es mucho más dramático, un monte ardiendo en el caso de la segunda trompeta, y una gran estrella ardiendo como antorcha, en el caso de la tercera. En Egipto todas las aguas, hasta la que estaba, en los vasos de madera y en los de piedra, se contaminan. Pero en Egipto la plaga se limita a las aguas de Egipto, mientras en el Apocalipsis la plaga se extiende por toda la tierra. Luego, mientras en Éxodo quienes se oponen a Dios son el faraón y sus seguidores, en el Apocalipsis quienes se oponen a Dios parecen ser la inmensa mayoría de la humanidad en toda la tierra. La estrella que cae del cielo al sonido de la tercera trompeta tiene nombre, Ajenjo. Al caer esa estrella, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. A diferencia de lo ocurrido en Egipto, donde una sola plaga convierte todas las aguas en sangre, aquí una plaga convierte el mar en sangre, y otra convierte las aguas dulces en ajenjo. El ajenjo es una hierba de sabor fuertemente amargo que además es venenosa a tal punto que frecuentemente otras plantas cerca del ajenjo se marchitan y mueren. Luego, la frase, muchos hombres murieron a causa de esas aguas, no quiere decir sencillamente que no les gustaba su sabor. El agua era amarga porque era también venenosa. Quienes insisten en interpretar el Apocalipsis con un literalismo absoluto no se percatan de que buena parte del poder sobrecogedor de todo el libro se debe precisamente a sus metáforas e imágenes. Si tales imágenes se toman como mera prosa descriptiva, habría que explicar muchas cosas inexplicables. Aquí, por ejemplo, una sola estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Tomado literalmente, tendríamos que explicar cómo es que una sola estrella puede caer a la vez en tantos sitios diferentes. Si lo leemos como cuestión de astronomía, esto no tiene sentido. Si lo leemos como Juan lo escribió y como sus lectores lo entenderían, resulta ser una poderosa metáfora poética que nos comunica el alcance de la destrucción mejor que cualquier descripción literal. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, las plagas alcanzan hasta el cielo mismo. Nótese que la plaga desatada por el primer ángel se refiere a la tierra, y las desatadas por el segundo y el tercero se extienden al mar y todas las aguas. Ahora esta cuarta plaga se vuelve hacia el firmamento. Nada permanece inalterado y seguro, no la tierra, ni el mar, ni siquiera el sol y las estrellas.
Este nuevo desastre es paralelo a la novena plaga en Egipto, Ex 10, 21-23, donde Moisés extendió la mano hacia el cielo y, por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, excepto entre los hijos de Israel. En el Apocalipsis, la oscuridad es más dramática, pues alcanza a las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Y mientras en Egipto la oscuridad duró 3 días, aquí es la tercera parte de esas luminarias la que se apaga. La frase, no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche, también debe entenderse como una metáfora, y no como si a cierta hora todo quedara a oscuras para entonces volver a iluminarse. Al terminar la cuarta trompeta, parecería que las calamidades se han extendido por toda la creación o la tierra, el mar y el firmamento. Pero todavía falta más. En el versículo 13, hay anuncios de mayores calamidades. Un ángel que vuela en medio del cielo grita, ¡ay!, 3 veces, anunciando los 3 toques de trompeta que todavía faltan, y que traerán calamidades aún mayores. Lo que la RVR traduce como un ángel, aparece en algunos manuscritos como un águila o un buitre. La quinta trompeta y el primer ay, 9, 1, 12, superíndice 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Superíndice 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Superíndice 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Superíndice 1. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Superíndice 1. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Superíndice 1. Superíndice 2. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Como sucede en el caso de los sellos, a partir de la quinta trompeta los pasajes que tratan acerca de las trompetas se van prolongando. Lo que sucede al sonar la quinta trompeta nos recuerda la octava plaga de Egipto, Ex 10, 12-19, en la que las langostas invadieron el país. Pero, una vez más, esta plaga del Apocalipsis es diferente a la de Egipto. En Egipto la langosta consumió toda la vegetación que el granizo había dejado. En el Apocalipsis las langostas reciben instrucciones de no comer lo que normalmente comen y destruyen las langostas, es decir, la vegetación. En su lugar, han de atacar a todas las personas que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Esta gran plaga, en la que el mal le sobreviene solamente a quienes no llevan el sello de Dios, les recordaría a los oyentes conocedores de las tradiciones de Israel que también en Egipto hubo una gran plaga que hirió de muerte a quienes no tuvieran marcadas sus puertas con la sangre de un cordero. Pero este ataque no es de muerte, sino que lo que las langostas han de hacer es atormentar a sus víctimas como escorpiones. El dolor será tal que buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los 5 meses, que tal tormento durará pueden ser una referencia al tiempo que puede durar una invasión de langostas, pues las langostas mueren a los pocos meses y dejan los huevos de los que años más tarde surgirá otra invasión. Los versículos 7 al 11 describen las langostas de esta terrible plaga. Aquí tenemos ecos de Joel 1, 6, 2, 11, donde el profeta describe una plaga de langostas como si fuera la invasión de un ejército extranjero. Según Joel, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león, Joel 1:6. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, Joel 2:4. De manera semejante, en el Apocalipsis, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Sus dientes eran como de leones. En Joel, el sonido era como estruendo de carros, Joel 2:5. En el Apocalipsis,
el ruido de sus alas era como muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Pero esta invasión de langostas que Juan ve es mucho peor que la que Joel describe. Estas langostas del Apocalipsis vienen del pozo del abismo, es decir, del lugar destinado a servir de prisión para el diablo y sus servidores. Su apariencia es impresionante, puesto que parecen a la vez armadas para la batalla y como seres humanos con rostros humanos y coronas de oro, lo cual indica que son a la vez poderosos e inteligentes, y sus colas son como colas de escorpión, con aguijones. Lo que es más, estas langostas están organizadas. El autor de Proverbios se maravilla de que las langostas, aun sin tener rey, sepan marchar en orden. Estas langostas del Apocalipsis sí tienen rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Quienes hayan leído El progreso del peregrino, de John Bunyan recordarán la figura en forma de dragón que se llama Apolión y que es a la vez quien gobierna el mundo y el enemigo de Cristo. Ambos nombres, uno en hebreo y otro en griego, quieren decir destrucción. Algunos intérpretes ven en esto una alusión relativamente velada al Imperio Romano, cuyo rey, Domiciano, gustaba darse el nombre del dios Apolo. Esto es posible, puesto que en todo el libro se nota que Juan ve en el imperio un poder del mal. En todo caso, el cuadro total de este pasaje nos presenta un dolor indescriptible, un dolor tan intenso que la muerte sería mejor. Imaginemos a la congregación de Esmirna, reunida para escuchar la lectura del mensaje de Juan, que ahora escucha acerca de tales tormentos, y pensando que más allá de tal cosa no podría haber calamidad mayor. El lector se detiene por un momento, cuando esperamos que nos diga que los males han llegado a su colmo, y dice, el primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. La sexta trompeta y el segundo ay, 9, 13-21, superíndice 1 superíndice 3. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, superíndice 1 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Superíndice 1 y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Superíndice 1 y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Superíndice 1 así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Superíndice 1 por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Superíndice 1 pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Superíndice 2 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Superíndice 2 superíndice 1 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por largas generaciones, los más temidos enemigos de Israel habían venido del otro lado del Eufrates, de Babilonia y de Asiria. Ahora sucedía lo mismo con el Imperio Romano, cuyo más temido enemigo era Partía. Luego, la imagen de una gran invasión procedente del este no sería nueva para los lectores de Juan. Lo que sí sería nuevo sería la magnitud y las consecuencias de esta invasión. Los invasores serían 200 millones, lo cual era un número inconcebible en tiempos en que un ejército de 50.000 soldados se consideraba invencible. Y, todavía peor, cada uno de estos 200 millones de invasores, o más bien sus cabalgaduras, pues se dice más de los caballos que de sus jinetes, presentaría un aspecto horripilante. Los jinetes tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como de leones. Echaban fuego por la boca, además de humo y azufre. También es posible traducir el pasaje entendiendo que había jinetes con diversos colores, de fuego, de zafiro y de azufre, o que los caballos de unos echaban fuego, los de otros, humo, y los de otros, azufre. Pero en todo caso el mensaje es el mismo. Y, para colmo de males, las colas de los caballos tienen cabezas como de serpientes dañinas. En una descripción como esta, es muy fácil dejarnos llevar por la curiosidad o por la imaginación y tratar de descubrir exactamente qué son estos jinetes, qué es cada color, qué son los caballos con colas como serpientes, etc. Pero al hacer tal cosa perdemos el carácter poético y hasta épico de lo que Juan está diciendo,
y hacemos de su mensaje una especie de rompecabezas en el cual cada pieza tiene que caer en su justo sitio, en lugar de un gran canto épico a la victoria de Dios y del Cordero. Esta gran plaga, nos dice Juan, tiene lugar a la hora, día, mes y año, preparados por Dios. No es cuestión que los humanos puedan posponer, evitar o acelerar. El fin viene cuando Dios así lo determina. Ni el faraón en Egipto ni el imperio en Roma sabían ni sospechaban que su futuro estaba en manos de Dios. Pero así era. Al igual que Egipto y Roma, todos los que construyan sus vidas y su poder sin Dios a la postre descubrirán que sus esfuerzos y sus orgullos son vanos. Nótese por otra parte que, mientras que en Egipto el faraón decidió dejar ir a los hijos de Israel cuando la plaga destruyó a los primogénitos del país, la plaga que aquí se describe no tiene el mismo resultado. Al contrario, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. La tercera parte de ellos murió, pero los demás siguieron en sus viejos caminos. Esto es una lección que la Iglesia no siempre ha aprendido. Con demasiada frecuencia pensamos que mediante el temor convenceremos a las gentes para que crean. A veces hasta usamos este mismo libro del Apocalipsis con ese propósito de asustarles. Pero lo que el Apocalipsis nos da a entender es que, por muy claras que sean las advertencias, las amenazas y hasta las calamidades, quienes no quieren creer seguirán siendo desobedientes. La visión del librito, Apocalipsis 10, 1:11 superíndice 1 vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Superíndice 2 tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Superíndice 3 y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Superíndice 1 entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Superíndice 1 y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una vez más, Juan nos lleva a lo que parece ser el punto culminante, y entonces nos deja en suspenso. Nos dijo que había 7 ángeles con 7 trompetas. Esto nos dio a entender que al sonar la séptima trompeta llegaría el fin. Las primeras 3 trompetas pasaron con relativa rapidez, la cuarta y quinta, no tanto. Ahora la sexta parece estar a punto de terminar, pues se anunciaron 3 ayes dentro de ella y ya hemos visto los 2 primeros. Falta solamente un ay para que se escuche el sonido de la séptima y última trompeta. Pero ahora, cuando esperábamos el tercer ay, Juan nos habla de otra visión. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Lo que es más, si por un momento nos adelantamos un poco en la lectura del Apocalipsis, veremos que lo que sigue a esta visión del ángel fuerte no es todavía la séptima trompeta, sino el pasaje sobre los 2 testigos. Lo que más llama la atención en el capítulo 10 de Apocalipsis, que ahora estamos estudiando, es el librito que el ángel le da a Juan. Todo este capítulo nos recuerda el pasaje de Ezequiel 2, 9, 3, 11, que en cierto modo es el llamado de Ezequiel. Bien puede decirse que esta visión, precisamente en el centro del Apocalipsis, confirma el llamamiento de Juan como profeta y nos asegura que su mensaje, como el de Ezequiel, viene de Dios. El ángel poderoso, que desciende del cielo parece no ser otro que Gabriel, cuyo nombre quiere decir, Dios es mi fortaleza. Todas las imágenes que le describen dan la impresión de fuerza y poder. Está envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, lo cual indica una estatura enorme. Su rostro es, como el sol, y sus piernas son, como columnas de fuego. Cuando habla, ruge como un león. Y después que habla, 7 truenos emitieron sus voces. Recordemos una vez más el significado del número 7. Luego,
el estruendo es como el de todos los truenos posibles. Juan escucha el mensaje de los truenos y se apresta a escribirlo. Pero el ángel le ordena que no lo haga, sino que lo selle o guarde en secreto. Todo el pasaje describe un ambiente de grandeza y de expectativa dramática. En medio de esa majestuosa visión, el ángel levanta la mano y anuncia bajo solemne juramento que, en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Estamos ansiosos de llegar a ese momento, que toque la trompeta, que se revele el poder de Dios y se manifieste el fin de los tiempos. Ahora se oye una voz del cielo. ¿Será la última trompeta? No. En medio de tanta expectativa de cosas grandes e inauditas, la atención se centra en un librito. El librito se menciona ya como de pasada en la descripción del ángel, 10:2. Pero en medio de las imágenes majestuosas de aquella descripción el librito pasó casi desapercibido. Este librito, o pequeño rollo, es diferente del gran libro con 7 sellos que tiene un lugar tan importante en el capítulo 5. En primer lugar, aquel era un gran libro, y este es pequeño. En segundo lugar, aquel estaba sellado con 7 sellos, y este está abierto. Y, en tercer lugar, aquel libro solamente pueden tocarlo Dios y el Cordero, mientras que este pasa de la mano del ángel a la de Juan. Por tanto, no hemos de pensar que este pequeño libro contiene todos los grandes misterios de los eternos designios divinos, sino más bien lo que Juan les ha de anunciar a las iglesias que le han sido encomendadas. Como Ezequiel en su visión, Juan recibe el mandato de comerse el libro. Y, como Ezequiel, Juan comenta sobre su sabor. Pero, mientras que Ezequiel dice que el rollo era dulce como la miel, Juan dice que en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Aparentemente, el mensaje que Juan ha de proclamar no es de su agrado, pero es mensaje de Dios, y tiene que anunciarlo. Lo único que sabemos acerca de su encargo es que, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aparentemente, aunque se ve obligado a anunciar todas las calamidades que hemos visto, y otras que estamos todavía por ver, Juan no lo hace con agrado. Tristemente, a través de la historia ha habido numerosos cristianos que, al anunciar las calamidades que han de venir, parecen regodearse en esas calamidades, y darse gusto anunciándolas. Tal no es el caso de Juan. Anuncia las calamidades porque es lo que se le ha ordenado, pero no se regocija en ellas. Los 2 testigos, Apocalipsis 11, 1:14 superíndice 1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Superíndice 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Superíndice 3 Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Superíndice 1 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Superíndice 1 Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Superíndice 2 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Superíndice 3 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Superíndice 1 El segundo ahí pasó, he aquí, el tercer ahí viene pronto. Hay pocos pasajes en todo el ya difícil libro de Apocalipsis que sean tan difíciles de interpretar como este del capítulo 11. Las palabras son sencillas,
y lo que se cuenta se entiende claramente. La dificultad está en determinar a qué o a quién se refieren. En particular, ¿quiénes son estos dos testigos de quienes Juan habla? ¿Y cómo se les ordena que midan el templo, cuando el templo mismo había sido destruido un cuarto de siglo antes? En el 1907, estas dificultades llevaron al famoso erudito alemán Julius Wellhausen a proponer una teoría según la cual Juan tomó esto prestado de algún otro documento desconocido, pero no logró adaptarlo a su propio tiempo y condición. Según Wellhausen, la orden que Juan recibe, de medir el templo, pero no su patio, se deriva de una profecía de los fanáticos celotes quienes, cuando Jerusalén cayó en manos romanas al terminar la rebelión del año 70, se refugiaron en el templo, confiados en una profecía que afirmaba que Dios no permitiría que el templo fuera conquistado o destruido. El medir el templo sería entonces un modo de expresar la promesa de protección divina. En el mejor de los casos, tal teoría nos ayuda a entender el origen del pasaje, pero no nos ayuda a entender lo que significa en este contexto. Y, en el peor de los casos, quiere decir que Juan sencillamente tomó materiales de otras fuentes sin siquiera ocuparse de relacionarlos con las realidades que estaba viviendo. En realidad, no hay que ir tan lejos para interpretar este pasaje. Basta con recordar que probablemente Juan era un cristiano judío, como se deduce de los ecos del arameo que se encuentran en su libro, y de sus constantes alusiones a las tradiciones judías. Ciertamente no concordaba con los judíos que perseguían o excluían a los cristianos, a quienes llega a llamar sinagoga de Satanás, 2:9-3:9. Pero seguía siendo judío, y era a la vez como judío y como cristiano que se oponía a la idolatría del Imperio Romano y del orden social en general. Juan nunca diría, como después muchísimos cristianos dirían, que Dios ha rechazado a Israel por haberle dado muerte a Jesús. Sencillamente insistía en que los cristianos son también parte del pueblo de Dios, y en que los cristianos han recibido revelación del mismo Dios que se reveló a Israel. Al tener esto en cuenta, el pasaje se simplifica. El templo ha de ser medido para salvaguardarlo. Sobre esto hay un consenso general entre los intérpretes. Esa medida tiene el propósito de establecer linderos. Los verdaderos adoradores de Dios tienen un lugar determinado, mientras que los que no están dentro de los límites medidos del templo, aunque estén en el patio, están fuera. El patio, el lugar tradicionalmente señalado para quienes no pertenecen a la casa de Israel, no ha de ser medido. Y la razón está clara, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son la mitad de 7 años. Si 7 representa la plenitud, la eternidad, lo perfecto, la mitad de este número representa lo contrario, lo pasajero, lo incompleto. Luego, el poder de las naciones sobre la ciudad santa es pasajero. Al leer estas palabras, es bueno recordar que Jerusalén había sido destruida por los romanos unos 25 años antes. Siempre recordamos, y con razón, que tal acontecimiento fue una tragedia para el judaísmo. Pero lo fue también para los cristianos judíos como Juan. Quizá, como algunos decían, la destrucción de Jerusalén fue castigo por los pecados de Israel, pero así y todo sería una llaga abierta en la memoria de cualquier judío, fuera cristiano o no. Desde el punto de vista de los paganos a las naciones, la destrucción de la ciudad era prueba de que el Dios de Israel y de los cristianos no era tan poderoso como decían. Ahora Juan afirma que esta aparente victoria a las naciones sobre los fieles no será permanente. Su tiempo es limitado, aun cuando hollarán la ciudad santa 42 meses. Es entonces que entran en escena los 2 testigos. Juan los llama también 2 olivos. En la antigua literatura profética había abundantes referencias a Israel como un olivo, cf., por ejemplo, Ger 11:16 y Os 14:6. La misma imagen se empleaba entre cristianos, pues Pablo también se refiere a Israel como un olivo, Rom 11:17. Lo mismo es cierto del candelabro, que había venido a ser símbolo de Israel. Luego, cuando Juan habla de 2 olivos o 2 candelabros se está refiriendo a 2 ramas del pueblo de Dios, Israel y la Iglesia. Estos 2 profetizarán 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Ese número de días es lo mismo que los 42 meses o 3 años y medio ya mencionados. En otras palabras, el tiempo en que estos 2 testigos han de profetizar vestidos con ropas ásperas también es limitado. No han de proseguir en la misma tarea y las mismas condiciones para siempre. Visten ropas ásperas porque su tarea es llamar a otros y a sí mismos al arrepentimiento. Tienen gran poder, como se ve en los prodigios que aparecen en los versículos 3 y 6,
prodigios que nos recuerdan los que tuvieron lugar en Egipto en tiempos de la liberación de Israel. Pero aún ese poder también se limita a cierto tiempo, hasta que hayan acabado su testimonio. Entonces, la bestia que surge del abismo, bestia con la que nos toparemos de nuevo en 13:1, hará guerra contra esos dos testigos y los matará. Sus cadáveres quedarán insepultos en la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto puede referirse a Jerusalén, aunque no hay razón para relacionar a Jerusalén con Sodoma ni con Egipto. Por tanto, es más probable que se refiera más bien a esa gran ciudad que es el presente orden del mundo. No olvidemos que el término griego polis, ciudad, quiere decir no solamente un centro urbano, sino también un estado u orden social. Se trata de un orden y toda una sociedad de corrupción y opresión que por tanto merecen los calificativos de Sodoma y Egipto. En este orden corrupto, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación, se niegan a sepultar los cadáveres de los dos testigos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. En todo esto, Juan describe la situación de su tiempo. Jerusalén ha sido destruida, tanto los judíos como los primeros cristianos han sido esparcidos, su mensaje parecía no tener poder. Tanto Israel como la iglesia eran como dos olivos que habían sido talados, o como dos testigos que habían sido muertos y ahora, insepultos, eran objeto de burla y desprecio. Pero ese no es el fin. El periodo en que las naciones se regodearán ante la muerte de los dos testigos durará solamente 3 días y medio, ahora media semana, otra vez la mitad del número perfecto, aunque ahora en términos de días, no de meses ni de años. Los profetas vuelven a la vida por obra del Espíritu de Dios. Y no solo eso, sino que son exaltados al cielo y los que antes les persiguieron ahora se aterrorizan y le dan gloria al Dios del cielo. Es entonces que por fin se anuncia el tan esperado tercer ay. El segundo ay ya pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15-19 superíndice 1. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Superíndice 1. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, superíndice 1 diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Superíndice 1 y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Superíndice 1 y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por fin, tras larga espera y gran expectativa, aquellos creyentes reunidos en la iglesia de Sardis o en la de Esmirna escuchan la noticia de que el séptimo ángel toca su trompeta. En cierto modo, esto viene un poco de sorpresa, pues se les acaba de decir que el tercer ay está todavía pendiente, y sería lógico pensar que, puesto que los otros dos ayes se abrieron tras la sexta trompeta, el tercero también tendrá lugar antes de la séptima. Pero ahora que por fin se les anuncia la séptima trompeta, lo que acontece no son más calamidades, estruendos o prodigios. No hay aquí fuego ni azufre. No hay incendio que consuma la tierra. No hay plagas de langostas ni caballos con colas como serpientes. Al contrario, lo que esta séptima trompeta trae es una gloriosa visión de la adoración celestial. Esto ha intrigado a los intérpretes de la Biblia y ha resultado en dos líneas diferentes de interpretación. La primera sugiere que esta séptima trompeta, puesto que es el triunfo final de Dios, no trae consigo nuevos sufrimientos o tribulaciones, sino solamente el anuncio y celebración de ese triunfo en la adoración celestial. Según esta línea de pensamiento, al principio del capítulo 12, tras este pasaje sobre la séptima trompeta, se abre toda otra serie de visiones que son diferentes y relativamente independientes de la gran visión que Juan ha estado contando hasta este punto. ¿Por qué es entonces que en 11:14 se anuncia un tercer ay que no tiene lugar? Muchos de quienes siguen esta línea de interpretación sugieren que esas palabras fueron introducidas sencillamente para completar lo que se dijo antes y no se ha cumplido. Algunos hasta sugieren que debe haber sido añadido por algún copista que notó la ausencia del tercer ay. La segunda línea de interpretación, que parece preferible, es que los acontecimientos que tienen lugar en la tierra después de la séptima trompeta ocupan buena parte del resto del libro.
Los portentos y calamidades que se mencionan en los capítulos posteriores, particularmente las copas de ira, son parte del tercer ay. Pero antes de llevar a sus lectores a esas imágenes terribles y trágicas del tercer ay, Juan quiere asegurarles una vez más que la victoria es de Dios. Por lo tanto, aquí al final del capítulo nos ofrece una vista majestuosa de la celebración de esa victoria en el cielo. Mientras todas las luchas que se mencionarán en los capítulos que sigue están teniendo lugar, el cielo ya sabe quién ha de ser vencedor. Y los cristianos también deberíamos saberlo. La liturgia celestial que se describe aquí es semejante a lo que ya hemos visto. La diferencia más notable es que ahora las grandes voces y los 24 ancianos alaban a Dios por la victoria que ha tenido lugar. 11, 17-18. Además, el capítulo 11 termina con la apertura del templo de Dios en el cielo y con la presencia del arca del pacto en él. Según una tradición judía bastante común entonces, tanto el templo de Jerusalén como el arca del pacto tenían su prototipo en el cielo. El templo de Jerusalén había sido destruido. El arca se había perdido, o quedado escondida en una cueva por acción del profeta Jeremías, según afirmaba otra leyenda. Pero en el cielo todavía estaban el verdadero templo y la verdadera arca. Ahora ese templo se abre, y es posible ver también el arca que era prototipo de la que se perdió en la tierra. Todo esto era un acontecimiento sin paralelo, y por tanto acompañado de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Bien podría decirse que este pasaje, en el centro mismo del Apocalipsis, es el punto culminante de todo el libro. Aquí la esencia de su mensaje se expresa en unas pocas pero poderosas palabras: a pesar de la furia de las naciones, el poder de Dios solo a Dios le pertenece, y ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Sobre la base de ese mensaje, los destinatarios del Apocalipsis en las 7 iglesias de Asia, así como sus lectores a través de las edades, hasta en las más difíciles circunstancias han podido y podemos enfrentarnos a toda suerte de tribulación con la certeza de que la victoria le pertenece al Dios en quien hemos creído.